Crees, lector, que sabes qué es la luz. La usas sin pensar, confías en ella como en un sirviente silencioso que revela los objetos y luego desaparece sin dejar rastro. Enciendes una llama, abres una ventana, apartas la noche, y todo parece tan evidente que no merece pregunta alguna. Sin embargo, la historia de la filosofía natural me ha enseñado que aquello que se presenta como obvio suele ocultar los misterios más profundos. Preguntar qué es la luz no es un ejercicio trivial, sino una indagación que conduce directamente a los cimientos mismos de la realidad. Durante años, observé la naturaleza con la convicción de que ésta obedece leyes precisas, constantes y universales. Nada ocurre sin razón, nada se comporta de forma caprichosa. Si la luz parecía simple era porque aún no habíamos aprendido a interrogarla correctamente. Así pues, decidí aislarla, separarla del ruido del mundo, obligarla a revelarse no como la perciben los sentidos, sino como realmente es. Me encerré en una habitación oscura. Cerré las cortinas y dejé únicamente un pequeño orificio por el cual entraba un delgado rayo del sol a los ojos comunes. Aquel rayo era blanco, uniforme, indivisible, pero al interponer un prisma de vidrio en su camino, ocurrió algo que, aunque conocido, no había sido comprendido en toda su profundidad. El rayo se desplegó en una sucesión ordenada de colores, proyectándose sobre la pared como un arco perfecto en rojo, naranja, amarillo, verde, azul, anilwa y violeta. Hasta entonces se sostenía que el prisma manchaba la luz, que la corrompía, introduciendo colores donde antes no los había. Se creía que la luz blanca era pura y simple y que el vidrio la deformaba. Esta explicación no resistía el más mínimo escrutinio. La naturaleza no crea complejidad mediante artificios arbitrarios. Más bien revela complejidad allí donde nuestros sentidos solo perciben unidad. Tomé entonces aquel abanico de colores y, con un segundo prisma dispuesto en sentido inverso, los reuní nuevamente. El resultado fue luz blanca, indistinguible de la original. No había pérdida, no había alteración. La conclusión era inevitable. La luz blanca no es simple. Está formada por rayos de distinta naturaleza, cada uno con una refrangibilidad propia. Fui aún más lejos. Aislé un solo color, el rojo, y lo hice pasar por otro prisma. No se descompuso, permaneció rojo. Repetí el experimento con cada color del espectro, y el resultado fue siempre el mismo. Los colores puros no se dividen más, son fundamentales. La luz blanca, en cambio, es una mezcla ordenada de ellos. Este hallazgo no era un mero entretenimiento óptico, era una revelación sobre la estructura interna de la luz. Mostraba que aquello que parecía homogéneo ocultaba diversidad, y que el orden de esa diversidad obedecía a leyes estrictas. Cada color se desviaba según un ángulo preciso, no por azar, sino por una propiedad inherente a su naturaleza. A partir de estas observaciones sostuve que la luz estaba compuesta por corpúsculos, pequeñas entidades emitidas por las fuentes luminosas y proyectadas en línea recta a gran velocidad. Esta concepción explicaba con gran claridad la formación de sombras definidas, la reflexión en los espejos y la propagación rectilínea de los rayos. En el marco del conocimiento de mi tiempo, la teoría corpuscular no solo era razonable sino poderosa. Sin embargo, la historia de la ciencia no avanza por victorias definitivas, sino por tensiones entre ideas y experimentos. Años después de mis trabajos, otros filósofos naturales comenzaron a observar fenómenos que desafiaban la interpretación puramente corpuscular. El más notable de ellos fue el experimento de las dos rendijas cuando la luz pasa a través de dos aberturas estrechas y cercanas. No produce simplemente dos regiones iluminadas, como cabría esperar si se tratara de proyectiles diminutos. En su lugar aparece un patrón de franjas alternadas de luz y oscuridad. Tal patrón es característico de las ondas, no de las partículas. Las ondas pueden reforzarse o anularse entre sí. ¿Las partículas no han? Este fenómeno planteó un problema profundo. Si la luz era una corriente de corpúsculos, ¿cómo podía interferir consigo misma durante generaciones? Esta pregunta inclinó a muchos a abandonar la teoría corpuscular y a adoptar una concepción ondulatoria. Se postuló la existencia de un medio invisible, el éter, a través del cual la luz se propagaría como una vibración. A las ecuaciones del electromagnetismo reforzaron esta idea, mostrando que la luz podía describirse como una oscilación de campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el espacio. Durante un tiempo pareció que la cuestión estaba resuelta y que la luz era, en esencia, una onda, pero una vez más, la naturaleza se negó a quedar encerrada en una explicación cómoda. Al estudiar la radiación emitida por los cuerpos calientes, surgió un problema que ninguna teoría clásica podía resolver. Las fórmulas existentes predecían que, a ciertas frecuencias,
los objetos deberían emitir cantidades infinitas de energía. Esta conclusión no solo era incorrecta, sino absurda. El mundo no se comporta de ese modo, Ann. Fue entonces cuando se introdujo una idea radical. La energía no se intercambia de forma continua, sino en pequeñas porciones discretas. Estos cuantos no eran una simple conveniencia matemática, sino una característica real del mundo físico. Aunque esta idea fue recibida con escepticismo, resolvía el problema con una precisión que ninguna otra explicación podía igualar un poco después. Se descubrió que la luz misma manifiesta esta discontinuidad. Al incidir sobre ciertos metales, la luz puede expulsar electrones, pero solo si su color, y por tanto su frecuencia, supera un umbral específico. No importa cuán intensa sea una luz de baja frecuencia, no produce efecto alguno. En cambio, una luz de alta frecuencia, aún débil, provoca la emisión inmediata de electrones. La única explicación coherente es que la luz transporta energía en paquetes individuales, cada uno con una cantidad determinada según su color. Estos paquetes, o llamados fotones, actúan como golpes discretos, no como un flujo continuo. Muchos golpes débiles no sustituyen a uno suficientemente fuerte. En algunos experimentos se comporta como una onda, en otros, como una partícula. Ninguna de estas descripciones por sí sola es suficiente. La luz parece adoptar el carácter que el experimento exige, como si respondiera a la forma en que es. Interrogada en esta paradoja alcanza su expresión más inquietante cuando se repite el experimento de las dos rendijas con una intensidad tan baja que los fotones pasan uno a uno. Cada impacto en la pantalla es puntual, propio de una partícula, pero con el tiempo, esos puntos individuales construyen un patrón de interferencia ondulatorio. Cada fotón aislado parece interferir consigo mismo. Si se intenta determinar por cuál rendija pasó el fotón, el patrón desaparece. El acto mismo de medir altera el resultado. La luz, que antes se comportaba como onda, se comporta ahora como partícula. No es que el instrumento sea imperfecto, es la realidad, la que cambia según la información que se obtiene de ella. De ello se deduce una conclusión perturbadora antes de ser medida. La luz no ocupa una posición definida. Existe una superposición de posibilidades, solo cuando interactúa con un sistema que registra información. Esa superposición colapsa, y el fenómeno adopta una forma concreta. Esta no es una limitación de nuestro conocimiento, sino una característica fundamental del mundo. La realidad en su nivel más profundo no está completamente determinada hasta que se manifiesta mediante la medición. Aquí la filosofía natural alcanza un punto que habría resultado inconcebible en mi época. El universo no se comporta como una máquina perfectamente predecible, sino como una estructura gobernada por probabilidades. Sin embargo, estas probabilidades obedecen leyes matemáticas de una precisión extraordinaria en la parte segundo. Mostraré cómo esta extrañeza no es un defecto, sino la base misma de la estabilidad de la materia, del funcionamiento del Sol, de la tecnología moderna y del poder predictivo sin precedentes de la física. También reflexionaré sobre lo que todo esto nos dice acerca de los límites del conocimiento humano y del verdadero significado de comprender la naturaleza. Hemos llegado, lector, a un punto en el que las palabras onda y partícula dejan de ser descripciones suficientes y se revelan como aproximaciones imperfectas, útiles solo dentro de ciertos límites. La luz no es una cosa u otra en el sentido clásico, sino algo más profundo, algo que no encuentra paralelo en la experiencia cotidiana. Comprender esto exige abandonar la comodidad del sentido común y aceptar que la naturaleza, en su fundamento último, no se acomoda a la intuición humana cuando se afirma que un fotón existe en una superposición antes de ser medido. No se habla en metáforas ni en términos poéticos. Se afirma que el fotón no ocupa una posición definida, que no ha elegido un camino único, que no ha decidido aún qué es. No se trata de ignorancia nuestra, como si el fenómeno tuviera una respuesta oculta que simplemente no conocemos. Se trata de una indeterminación real, objetiva, inscrita en la estructura misma del mundo. El acto de medir no revela una propiedad preexistente, sino que participa en la creación del resultado observado. Esto no implica que la conciencia humana gobierne la realidad, sino que toda medición es una interacción física, un intercambio de energía e información que fuerza al sistema a abandonar su superposición y adoptar un estado definido. La naturaleza responde, pero responde solo cuando es interrogada de una forma concreta. Este principio, profundamente perturbador, se repite sin excepción. No solo la luz se comporta de este modo, sino también los electrones, los átomos, y aún estructuras más complejas. Siempre que un sistema cuántico no es observado, sus posibles estados coexisten. Cuando se observa, uno solo se manifiesta
Sin embargo, a pesar de esta indeterminación fundamental, la teoría que describe estos fenómenos permite realizar predicciones de una precisión jamás alcanzada por ninguna ciencia anterior. Las probabilidades no son vagas ni arbitrarias, están gobernadas por ecuaciones rigurosas. Sabemos exactamente con qué probabilidad ocurrirá cada resultado. Aun cuando no podamos predecir cuál ocurrirá en un caso individual, esta paradoja, incertidumbre en lo particular, certeza en lo estadístico, es uno de los rasgos más profundos de la mecánica cuántica. El universo no promete resultados individuales, pero cumple fielmente con sus promedios. No ofrece determinismo absoluto, pero ofrece regularidad matemática perfecta en uno de los métodos más reveladores. Para comprender este comportamiento, fue desarrollado mucho después de mi tiempo y consiste en considerar no un solo camino seguido por la luz, sino todos los caminos posibles. Según este enfoque, cuando un fotón viaja desde una fuente hasta un detector, no elige una trayectoria definida, recorre simultáneamente todas las trayectorias imaginables, en caminos rectos y curvos, cortos y largos, caminos que rodean obstáculos, caminos que se alejan y regresan, incluso trayectorias que, desde el punto de vista clásico, parecerían absurdas. Cada uno de estos caminos contribuye con una cantidad matemática llamada amplitud, para conocer la probabilidad de que el fotón llegue a un punto concreto. Se suman todas estas amplitudes y se calcula el resultado. La mayoría de estos caminos se anulan entre sí. Sus contribuciones se cancelan debido a interferencias destructivas. Solo aquellos cercanos al camino de menor tiempo sobreviven al proceso de suma. Por esta razón, en el mundo cotidiano parece que la luz viaja en línea recta, no porque ignore los otros caminos, sino porque sus efectos se cancelan, pero en situaciones cuidadosamente diseñadas. Como el experimento de la doble rendija, esos caminos alternativos no se cancelan por completo. Entonces la interferencia se manifiesta y revela que la luz, en efecto, estaba explorando múltiples trayectorias al mismo tiempo. Este principio no solo explica la propagación de la luz, sino también la reflexión en los espejos, la refracción en los lentes y la formación de imágenes. Las leyes clásicas de la óptica emergen como consecuencias aproximadas de una realidad más profunda y extraña. De esta misma estructura cuántica surge la estabilidad de la materia. Los electrones en un átomo no giran alrededor del núcleo como planetas alrededor del Sol, pues tal movimiento sería inestable. En cambio, ocupan estados cuánticos discretos, niveles de energía permitidos. No pueden caer libremente hacia el núcleo porque no existe un estado de menor energía disponible. La materia es estable no por rigidez, sino por prohibición cuántica. El Sol brilla gracias a procesos que solo son posibles, porque las partículas pueden atravesar barreras que, según la física clásica, deberían ser infranqueables. Este fenómeno llamado tunelización cuántica permite que los núcleos atómicos se acerquen lo suficiente como para fusionarse. Sin esta propiedad no habría luz solar ni calor, ni vida en los dispositivos que gobiernan el mundo moderno. Láseres, transistores, circuitos electrónicos, dependen de estos mismos principios. Un láser funciona porque los fotones pueden inducir a otros fotones a ocupar exactamente el mismo estado cuántico, produciendo luz coherente. Los transistores funcionan porque los electrones pueden atravesar barreras energéticas microscópicas. Cada cálculo, cada señal, cada comunicación digital es una manifestación directa de la mecánica cuántica nazi. La teoría que comenzó como una respuesta desesperada a anomalías experimentales se ha convertido en el fundamento práctico de la civilización contemporánea. Y todo ello descansa sobre una concepción de la realidad que desafía el sentido común. Resulta inevitable reflexionar entonces sobre el significado del conocimiento. Durante mi vida sostuve que el universo estaba regido por leyes claras y deterministas, y que el papel del filósofo natural era descubrirlas. Hoy sabemos que la claridad no implica simplicidad, y que el orden no exige determinismo absoluto en la mecánica cuántica. No nos dice por qué la naturaleza es así, solo nos dice cómo se comporta, y lo hace con una fidelidad matemática que roza lo milagroso. Como afirmó uno de los grandes pensadores posteriores, nadie comprende verdaderamente la mecánica cuántica, pero todos dependemos de ella. Tal vez esta sea la lección final de la luz. Aquello que nos permite ver el mundo es también lo que nos enseña que el mundo no es como lo vemos. La luz revela los objetos, pero oculta su propia naturaleza. Solo mediante experimentos cuidadosamente diseñados y con la disposición a aceptar conclusiones incómodas, podemos aproximarnos a su esencia. Mi trabajo con prismas fue solo el comienzo. Mostró que la luz blanca es compuesta, que la simplicidad aparente puede ocultar complejidad estructurada. Otros mostraron que la luz interfiere, que se cuantiza, que existe en superposición, que responde al acto de medir. Cada descubrimiento no cerró el misterio, sino que lo profundizó.
Este es el verdadero progreso de la filosofía natural, no el reemplazo de la ignorancia por certezas absolutas, sino el reemplazo de certezas ingenuas por preguntas mejor formuladas. La luz no es solo un fenómeno físico, es una advertencia epistemológica. Nos recuerda que la realidad no está obligada a adaptarse a nuestras categorías mentales ni, sin embargo, podemos comprenderla, podemos medirla, podemos predecirla, podemos utilizarla. En esa tensión entre extrañeza y precisión reside la belleza de la física. No ofrece consuelo, ni simplicidad, ni certezas finales. Ofrece algo más valioso, un acceso honesto al orden profundo del universo en sí. La verdad es extraña. No es porque la naturaleza sea confusa, sino porque nuestras intuiciones son limitadas. La luz, en su doblez y su ambigüedad, nos enseña humildad. Y esa humildad, más que cualquier fórmula, es el verdadero comienzo del conocimiento.